Buenos días, que aquí estamos. Hoy con el tema 5 de ciencias naturales, la materia y los materiales. Me gustaría empezar porque empezamos los temas sin saber conocer las palabras principales que le dan título a ese tema. La materia, al igual que otras palabras de este curso, como la unidad, puede confundirnos bastante, ¿no? Es una palabra que se utiliza para varias cosas, la unidad para el número uno o, o la unidad para esas letritas K, G, que representan a una unidad de medida de la masa, como el kilogramo, o la M, que es la unidad de longitud que representa o simboliza el metro, ¿no? La materia pasa un poco lo mismo, es una palabra polisémica que nosotros hemos escuchado hablar de la materia de ciencias, de lengua, de matemáticas, pero en este tema la materia se refiere a todo aquello que existe a nuestro alrededor, o que nos alcanza a la vista, incluyendo los planetas. Hay algunas cosas que las podemos tocar, que son cosas en estado sólido, y otras también en estado líquido, incluso en las que nos podemos sumergir, como el agua de la playa o de una piscina. Y luego están otras que son más difíciles de agarrar, y son los gases, ¿verdad? Y son los tres estados que hay de la materia. Vamos, la materia es todo lo que existe. La ciencia se ocupa de estudiarla, de clasificarla y a un latazo. Sería imposible que una sola persona abarcase tanto conocimiento como para poder clasificar toda la materia que existe. ¿Cuándo pasan a llamarse materiales? Pues cuando se extraen, ya que hemos dado el sector primario de la naturaleza, para darle un uso, una forma a lo humano y se convierten en materiales transformados, sea artesanalmente o a través de la industria. Ahí tenéis unos niños tocando la guitarra y bueno, a través de esa foto puedo decir que la madera de la guitarra, el metal, las cuerdas son materia, sin embargo la música que suena no es materia. También es importante saber que no es materia. No es materia tampoco la amistad, el amor, la sinceridad, la felicidad. Son sustantivos que saben y tienen un significado para nosotros, pero no son materia. Bueno, pues es lo que vamos a estudiar en este tema y vamos a empezar rápidamente porque si no, no nos va a dar tiempo. Imaginaos que en el origen, hace millones de años, cuando solo estaba el hombre y la naturaleza, y la mujer y la naturaleza, pues todo lo que había alrededor era materia, no había materiales. Es cuando empiezan a fabricar sus herramientas de palo, de piedra, luego se descubre el metal, pues hacen espadas, cuchillos. Esos ya son materiales, ¿verdad? Para que vosotros terminéis de entender la diferencia. Los materiales, luego, es la palabra más genérica, pero si nos podemos analizar uno por uno, el oro es distinto al aceite de oliva y el aceite de oliva es distinto al gas. Otra palabra también un poco complicada es la sustancia que hay en el interior de los materiales y de la materia. Eso es otra cuestión también que es bastante confusa para los niños. Bueno, pues vamos a empezar a utilizar el puntero para que irnos guiando y vamos a ver, aquí dice cada tipo de materia, en fin, de lo que está compuesto en su interior. Si se analiza y lo distinguimos, pues esta materia está compuesta de una sustancia o de varias sustancias. Por ejemplo, el granito, que es una roca que lleva distintos tipos de sustancias en su interior. O vamos a buscar algo elaborado, un material, un gazpacho para comérnoslo. En su interior lleva distintos tipos de sustancias, aunque estén mezcladas, ¿vale? Bueno, pues vistas esas tres palabras, materia, materiales y sustancia, vamos a hablar de las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia son aquellas cosas que podemos observar en la materia que nos permite distinguirla a un nivel de escuela o de instituto incluso, ¿no? Cuando hablamos de raza humana, pues vemos a una persona y según el color de su pelo, el tono de su piel o la forma de sus labios o de sus ojos, podemos decir, pues es asiático o es africano o cualquier cosa, ¿no? O anglosajón, que se nos llama a los europeos. Pero en la materia hay dos características principales que la distinguen. Una es la masa, que la estamos dando en matemáticas, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, hay un instrumento para calcular la masa, que es la báscula, y su unidad es el kilogramo, el más famoso, y el gramo.
Luego tenemos el volumen, que es la cantidad de espacio que ocupa a nuestro alrededor un cuerpo y bueno, se mide en litros, aunque también se mide en centímetros cuadrados, centímetros cúbicos, cualquiera de las dos, pero nosotros estamos estudiándolo en litros, ¿vale? Porque es normal que también que encontréis el centímetro cúbico o el metro cúbico como unidad diferente para el volumen. El instrumento para calcular el volumen, bueno, puede ser de varias formas, pero está la probeta, que ya la veremos cuando nos veamos, ¿vale? Bueno, os voy a poner un ejemplo. Imaginaos una colchoneta de esponja del tamaño que ocupa el colchón de vuestra casa, por un lado, y por otro lado, una losa de hormigón grande que tiene el mismo tamaño que ese colchón de esponja, ¿verdad? La masa. Si pesamos la esponja, puede pesar 3 kilos. Si pesamos la losa de hormigón de cemento, puede pesar más de 300 kilos, ¿vale? Sin embargo, el volumen es el mismo, porque hemos buscado un ejemplo donde una esponja y una losa de hormigón tienen el mismo volumen, es decir, que ocupa el mismo espacio, pero su masa es distinta, ¿vale? Luego hay otro tipo de características que podemos observar en los materiales, como es el brillo, si brilla más o si brilla menos. Esto en los minerales se observa y se estudia en los cursos que vienen con más profundidad. El color de las cosas, de los materiales y de la materia, para poder identificarla, si es transparente, si es roja, los rubíes son rojos, las esmeraldas son verdes. Luego la dureza también es otra característica que podemos observar, otra propiedad de la materia, ¿verdad? Que cuanto más fuerza que se hace para romperlo, para rayarlo, es la resistencia o la dureza que tiene un material. Venga, vamos a pasar de página. Si pasa esto, claro. A ver, le toco por aquí. Estamos estudiando con el libro del aula virtual, ¿vale? Bueno, los estados de la materia, ya lo estudiamos al principio del curso, son sólido, líquido y gaseoso. Los sólidos, por ahí como un CD, tiene forma propia y su volumen no cambia. Es decir, no podemos meter un sólido por un embudo, porque no entra, se quedaría atascado. Eso quiere decir que tiene forma propia y que su volumen no cambia. Los líquidos, como los zumos o el agua, tienen un volumen fijo, es decir, aunque lo cambies de un vaso a una jarra o a cualquier otro recipiente que se te ocurra, la forma del líquido interiormente está cambiando según la forma que tenga ese recipiente. O sea, a diferencia de los sólidos, los líquidos sí cambian de su forma, aunque la cantidad de zumo, es decir, el volumen que ocupa, sea el mismo. Que de hecho que lo pasas de una jarra a un vaso, ¿no? Un zumo de naranja no quiere decir que quede menos. Y luego tenemos los gases. Los gases, dice, como el aire, que no tienen forma fija ni volumen propio. Es decir, el aire se mueve, se desplaza conforme nosotros avanzamos y se va adaptando a nosotros, y lo metemos igual en una bolsa, que en un globo, que en cualquier otro tipo de envase específico y bueno, se adapta, digamos que es lo que más se adapta. Aquí hay un ejemplo que me gusta y que es muy conocido por nosotros, de un objeto, la bicicleta, que lleva componentes de los 3 tipos de estados de la materia. Los sólidos, pues por ejemplo los cuadros de hierro, los radios que son de metal, los pedales, es sólido, ¿verdad? Luego tenemos el líquido, pues la grasa que llevan en el plato y en los piñones, para que pueda desplazarse con más suavidad y que sea menos costoso pedalear con la bicicleta, el líquido. Y el gas que llevan los neumáticos, o sea, el caucho, las ruedas, en su interior, pues está en estado gaseoso. Como eso hay también muchos más ejemplos. Pero vamos a hablar del ejemplo más famoso y que también lo hemos estudiado, que es el agua. Y os recuerdo rápidamente el ciclo del agua, y lo tenéis estudiado ya, ¿no? Hablábamos de que el agua está en estado líquido, porque no olvidéis que estamos hablando del estado de la materia, de los materiales, en este caso a través del agua. La explicación a través del agua. El agua se evapora por el efecto de la temperatura, el calor, los grados centígrados, que es la unidad de esa magnitud de la temperatura.
se eleva la temperatura y el agua de los mares se eleva, eso se llamaba el proceso de evaporación, desde el líquido pasa a estado gaseoso. ¿Pero por qué se para arriba en las nubes? Pues porque la temperatura arriba es inferior y eso provoca un proceso que se llama de condensación, que es las nubes que luego son empujadas por el aire, se reparten por la parte de la corteza terrestre y ahí en un momento determinado se unen en las montañas, principalmente donde más llueve, y se produce lo que es el otro proceso de la precipitación, que es la caída del estado de condensación de vapor de agua en forma de lluvia, nieve o granizo, que hay otra vez la corteza terrestre. Y decíamos que la última fase era la fase de retorno, que era la vuelta del agua otra vez al mar para iniciar de nuevo el proceso de la evaporación y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a hablar de los cambios de la materia. Tenemos que distinguir dos tipos de cambios. Uno donde la sustancia permanece siendo siempre la misma, aunque cambie de forma o de estado líquido, sólido o gaseoso, que es el ejemplo, vamos a ir con el agua hablando, que es lo más conocido. Y luego están los cambios de la materia, que es la página 87, donde sí se transforman las sustancias, ¿verdad? Vamos a ver, aquí en el agua lo que tenemos que comprender es la gran importancia que tiene la temperatura. Hablamos desde el estado sólido, que es 5 grados bajo cero, o aún más frío, como está en los congeladores de casa, que puede estar hasta los 16 grados bajo cero, los 20, y está todo congelado en estado sólido, ¿verdad? Tenemos un líquido, se va a hacer como una piedra. Si sacamos del congelador, la temperatura que hay en el aire de la casa pues está a lo mejor a los 20 grados, en verano incluso 25, 30, y rápidamente se va a volver al estado líquido. Y bueno, si cogemos ese agua y está en forma de sopa, lo que sea, la ponemos a hervir en la hornilla, pues el agua, ese humillo que va saliendo desde el cazo hacia arriba, el vapor de agua en estado gaseoso. Vale, pues estos nombres, la temperatura es lo básico, lo importante. Cuando estamos pasando de sólido a líquido, ese proceso se llama fusión. Cuando estamos pasando de líquido a gaseoso, por el efecto de mucha temperatura, cuando supera 99 grados, es decir, a partir de 100 grados el agua se vuelve en estado gaseoso y se llama vapor de agua. Pero como pasa también en el ciclo del agua, y en la ducha de la casa y en la cocina, se humedecen las paredes a veces, eso es la condensación y vuelven a caer en gotas de agua. Bueno, pues ese agua que se ha evaporado no se pierde. Hay una frase muy famosa que la presento yo, que la voy a escuchar durante mucho en el instituto y en el colegio, que es: la materia no se pierde, solo se transforma, ¿verdad? Y ese es el caso del agua. Sigue siendo agua, esté en estado sólido, líquido o gaseoso. Luego, por otro lado, determinamos en esta parte los cambios que con transformación de sustancias son principalmente los materiales combustibles. Es decir, necesitamos fuego, un material, ya sea la madera o la gasolina, que podemos utilizar para la madera para el calor o para cocinar, y la gasolina para que funcione en máquinas, y eso se consume y se gasta, pero no se pierde. Se puede consumir la madera en ceniza y en humo, la gasolina, pues también cuando se quema produce dióxido de carbono, que es otro gas, ¿verdad? Estamos hablando, no deje de ver la importancia que tiene los cambios de estado de la materia. Y vamos a la parte final. 1 minuto me queda, porque esto tengo, o menos quizás. Y creo que lo voy a dejar para el siguiente vídeo, porque aunque va a ser 2 o 3 minutillos, pero no voy a estar ahí bajo presión para algo que también es importante, ya que hablamos de los materiales.